Parece el discurso del presidente Petro una cosa exagerada y fuera de tono y tal, y resolvió pues augurar la extinción de la humanidad y ya pasarse a querer que pase para demostrar que tiene razón. Pero en realidad, más allá de esas exageraciones, pues lo cierto es que el mundo sí está viviendo una catástrofe ambiental y que se produce por un montón de circunstancias, entre esas tener ganado en los páramos, por ejemplo. Y claro que eso no puede seguir pasando. Ahora, ¿qué hacemos con las personas que lo venían haciendo? Pues esa es la siguiente pregunta. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en la respuesta de la primera pregunta. No lo podemos seguir haciendo. ¿Qué hacemos con las personas que lo han venido haciendo? Pues veamos, en algunos casos hay propuestas de que les paguen, por ejemplo, simplemente por estar ahí cuidando el páramo, o que vayan a otros lugares a hacer lo que están haciendo en unos lugares donde no se produzca el impacto que se produce. No sé si, Héctor, le iba a decir, no sé si lo de las ovejas o las 6 vacas que tiene doña Erika, que estos son también pequeños campesinos, tenga el efecto en los páramos, porque ellos dicen, hemos logrado la convivencia entre esas ovejas, esas vacas y los páramos y los frailejones en Colombia. Claro que es un dilema que tiene muchos matices. Los acompañamos desde Mañanas Blue, 8 de la mañana, 1 minuto, en segundos. Novedades sobre los ganadores. Está enviando mensaje esta mañana a los venezolanos María Corina Machado, la gran María Corina, que ha ganado esta mañana con Edmundo González el premio Sájarov, el premio de Derechos Humanos en Europa. Y en segundos, aquí, desde Cali, el ministro de Cultura de Colombia. Blue Radio esta mañana desde la COP16. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Desde Cali, la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, intenta controlar este paro. No lo ha logrado, ha enviado a su viceministra a Santander, allí se levantó la mesa de negociaciones, no han servido los intentos de ambas partes. A Santander precisamente están llegando hoy funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, la verdad, funcionarios de segundo nivel con pocas posibilidades de éxito. La situación más crítica está en el oriente de Colombia por cuenta del aumento en los precios de frutas y verduras y en Boyacá, en cuyos municipios ya sienten esta mañana la escasez de gasolina. Está en riesgo la operación de Termopaipa, que por ahora solo tiene carbón suficiente por 2 semanas. Así que todo parece un efecto de carambola, sin contar con las toneladas de mercancías y productos que están en carreteras, en camiones, que se quedaron en la mitad del bloqueo y que muy posiblemente se van a dañar. Para ser felices, necesitamos tener buenas relaciones con los demás. De alguna manera, la felicidad depende de la calidad de nuestras relaciones. Esto implica que seamos capaces de darle la oportunidad a los otros de ser diferentes, de renovarse. Sí, no podemos etiquetar a los otros, ponerles una etiqueta y creer que ese concepto y creer que esa definición ya los marca para toda la vida. No, los seres humanos somos dinámicos. Los seres humanos tenemos la oportunidad de renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Hoy te invito a que le des oportunidades a los otros. Claro, oportunidades basadas en datos objetivos. Pero por favor, déjate sorprender por la bondad y por la capacidad de transformación que hay en los demás seres humanos. Esta es la noticia, se produce en Europa esta mañana. El Parlamento Europeo ha anunciado la entrega para Edmundo González, que fue el candidato presidencial en las elecciones de julio, y María Corina Machado, inhabilitada, pero es la mujer que movió a la oposición, que unió a la oposición, ambos ganadores del premio Sájarov, modalidad libertad de conciencia, un premio a la oposición que lucha contra la dictadura en Venezuela. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Hace una semana sabíamos que eran candidatos a recibir este premio, eran propuestos por el Parlamento Europeo, que es en última instancia quien entrega el premio, y desde ese momento no había prácticamente ninguna duda que ellos iban a ser los ganadores de este premio. Así que el anuncio de esta mañana lo ha hecho Roberta Metsola, que es la presidenta del Parlamento Europeo, y cuando lo ha anunciado han llegado los aplausos. It is my privilege to announce that the 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought
has been awarded to Maria Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela. Leader of the Democratic Forces in Venezuela and President-elect Edmundo González Urrutia, representing all Venezuelans. El premio se le concede con el apoyo de la mayoría de los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara, que se han reunido hoy mismo a puerta cerrada en la sede de Estrasburgo, que está en Francia. Posteriormente, Metsola se ha referido al trabajo que hacen ambos, cómo ambos están luchando dentro y fuera de Venezuela por una transición hacia la democracia. Edmundo and Maria have continued to fight for the free, fair and peaceful transition of power, and have fearlessly upheld those values that millions of Venezuelans and this parliament hold so dear. Habla de una transición en paz hacia la democracia y recordemos que esta es la segunda vez que la oposición venezolana consigue este galardón. En 2017 lo lograron la Asamblea Nacional presidida por Julio Borges y los presos políticos. Para la Eurocámara, para el Parlamento Europeo, González Urrutia es presidente electo legítimo de Venezuela y así se han referido a él durante la entrega de este premio. Mejor dicho, durante el anuncio de la entrega de este premio, porque formalmente será entregado el próximo 18 de diciembre, también en Estrasburgo, en Francia, en un acto solemne que tendrá lugar en el propio hemiciclo del Parlamento y tendrá una recompensa de 50.000 euros, que son aproximadamente unos $53.000. Este premio, que se comenzó a entregar en 1988, que lleva el nombre de el físico y disidente Andrei Sájarov, premio Nobel de Paz en 1975, lo han recogido personas de tal importancia como el líder sudafricano Nelson Mandela, la activista pakistaní Malala Yousafzai y la plataforma española de lucha contra ETA, Basta Ya. El propio Edmundo González, a través de sus redes sociales, ha dicho aquí en Madrid que está honrado y agradecido por encima de cualquier otra cosa, Néstor. Enrique, gracias. También está hablando esta mañana María Corina Machado, reconociendo que el triunfo, claro, es a través de ellos. El premio es para ellos, Edmundo González y María Corina Machado, pero al final de cuentas es un reconocimiento a la oposición que le ganó a Maduro el 28 de octubre. No ha sido reconocido ese triunfo. En Caracas, Santiago Martínez. Es un premio fundamentalmente para esos hombres y mujeres que hoy están perseguidos, que han tenido que dejar su país, que están separados de su familia o que están escondidos. Eso es lo que dice María Corina Machado a la agencia FC Breves Minutos, tras obtener esta mañana, como ya nos contaba Enrique, hemos informado ya, el premio Sájarov a la libertad de conciencia que el Parlamento Europeo pues le otorgó a ella y a Edmundo González Urrutia. Agregaba la líder opositora que el premio es para los venezolanos, y lo repito textual, perseguidos por la tiranía. Esto en clara alusión al gobierno de Nicolás Maduro, al que ella acusa pues de haber cometido fraude el pasado 28 de julio en las presidenciales. Insistía ella pues que la distinción otorgada también pues es, repetimos, Edmundo González, hoy asilado en España, es un gran honor que premia la lucha por la libertad. Decía ella que el premio muy especialmente es a aquellos que hoy están presos. Esto en referencia, Néstor, a las 1936 personas, repito, 1936 presos políticos que están actualmente en las cárceles, la mayoría de ellos detenidos luego de estas protestas postelectorales. Y en ese sentido pues mencionaba especialmente o particularmente a los casi 70 menores de edad, entre 14 y 17 años de edad, que siguen allí tras las rejas, algunos de los cuales han sido acusados incluso de terrorismo, según han informado diversas ONG y algunos abogados defensores. El premio Sájarov a esta libertad de conciencia viene siendo pues el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos, el reconocimiento a personas, grupos, organizaciones en su contribución a la libertad de conciencia, y en este caso pues ha otorgado a María Corina Machado y Edmundo González, la segunda vez que lo gana la oposición venezolana, y ella pues reacciona de esta manera, dedicándoselo especialmente a los perseguidos y presos políticos y perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cuarto día de la protesta de mineros y de campesinos, que se centra en 6 departamentos de Colombia: en Santander, Boyacá, Antioquia, en la zona de Caucasia, norte de Santander, Caldas y Córdoba. Diferentes clases de minería. Aquí hay mineros especialmente del tema del oro. Y ya empezó el desabastecimiento de alimentos y combustibles y aumento de precios de productos de la canasta familiar. Los reclamos de ellos son no solo de oro, de carbón,
productores de diferentes productos agropecuarios le piden al gobierno eliminar el decreto que aumentó las zonas protegidas en páramos y parques nacionales, en donde quedó prohibida de un plumazo la minería, la ganadería y la agricultura a partir de diferentes cotas, dependiendo el ecosistema. Están pidiendo también que se formalice la actividad minera, como lo había prometido el gobierno en campaña, y que la fuerza pública no les destruya la maquinaria amarilla que se encuentra cerca a ríos y a socavones. En Colombia se han abierto 1.381 kilómetros de vías ilegales en la Amazonía colombiana, esa que es el pulmón ambiental y biodiverso del país. En medio de la COP16 aquí en Cali fue presentado un informe que muestra el estado de parques nacionales naturales en Colombia y aunque es cierto, el país cumplió la meta de proteger el 30% de su área terrestre, que fue una meta de la COP anterior, en ellas todavía hay asuntos muy inquietantes en los que el país está perdiendo el año. Por ejemplo, en la última década se talaron más de 9.600 hectáreas en el Parque Nacional Natural de Chiribiquete, solo por poner un ejemplo, y en todas las zonas protegidas aumentó la apertura ilegal de carreteras. Dice este informe que en la última década se han talado 125.745 hectáreas en todos los parques nacionales naturales. Eso quiere decir que es un área tan grande como 3 veces una ciudad como Medellín. Y en 11 años el país perdió más de 1,5 millones de hectáreas de lo que eran bosques naturales. Es como si todo Huila, hablando de bosques, desapareciera del mapa. La olmedopolítica está más viva que nunca, después de que Olmedo López entregara 2 teléfonos celulares donde dice están las pruebas del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, amplió su matriz de colaboración con la Fiscalía, aunque los nombres principales siguen siendo el del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, y del Senado, Iván Name. El hombre que era del corazón del presidente Gustavo Petro amplió su listado y vinculó a 3 alcaldes, un primer indicio de que la corrupción en esa unidad nacional fue mucho más grande. Son nombres, entre ellos el de Carlos Torres, exalcalde de Carmen de Bolívar, que ya había sido mencionado por sus conversaciones con Sneider Pinilla y uno de los contratos de esa bolsa de 92.000 millones de pesos, por la que también aparece salpicado el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Los otros 2 nombres son los del alcalde Fabián Martínez, alcalde de Becerril, en el departamento del Cesar, Están y Jonathan Vázquez. Mañanas Blue desde Cali en la COP16. Atención, el dólar más caro en el último año esta mañana ha disparado, dólar por encima de 4.300 pesos, abriendo los mercados muy temprano esta mañana. Víctor Grosso. Y es un movimiento que viene desde ayer, Néstor. Ayer el dólar había subido con fuerza, pero hoy continúa esa tendencia alcista. Sube 30 pesos en esos primeros minutos de negociación, supera los 4.300 pesos, llega a 4.325 pesos. En este momento es un precio que no veíamos, Néstor, desde octubre del año pasado. En el último año el dólar no se había negociado en este nivel tan caro, y en estas últimas 2 sesiones, Néstor, el peso colombiano ha sido una de las monedas que más se ha debilitado frente al dólar estadounidense en el mundo. Claro, hay algunos aspectos internacionales, pero dentro de los aspectos locales ya hay analistas que dicen que este proyecto que avanza por el Congreso de la República para reformar el sistema general de participaciones sobre el que hay muchas advertencias de tipo fiscal, hay quienes dicen que esto podría desatar una crisis fiscal de Colombia, quebrar el Estado colombiano. Este proyecto que avanza sin mayor problema por el Congreso, pues ya está generando algunas preocupaciones en los mercados, y muestra de ello es el comportamiento que en estas 2 sesiones ha tenido particularmente el dólar en Colombia, hoy por encima de 4.300 pesos. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Está aquí en Cali el señor ministro de Cultura. En realidad es el ministro de las Culturas, se llama así el nombre del ministerio, las culturas, las artes y los saberes de Colombia. Estuvo ayer anunciando que será patrimonio de Colombia Puerto Resistencia, aquí en Cali, que fue el símbolo de las protestas del estallido popular de hace ya 3 años largos. Señor ministro Juan David Correa, bienvenido. Buenos días, ministro. Gracias, Néstor. Gracias a toda la mesa aquí en Cali y obviamente a quienes nos escuchan en Bogotá y en todo el país. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, muy contento, muy esperanzado de ver esta ciudad alegre
volcada a la calle, viviendo una COP, no solamente en un recinto ferial con la discusión política internacional, sino con la gente hablando, discutiendo y habitando el espacio público a través de la cultura. Ministro, ¿la COP qué tiene que ver con cultura, con el Ministerio de la Cultura en Colombia? Tiene que ver todo, Néstor, porque yo creo que si no empezamos a cambiar esa mirada que divide cultura y naturaleza, no vamos a ser capaces de hacer la paz con la naturaleza y de empezar a sentirnos una especie más. Nosotros no estamos por encima de la naturaleza, no estamos por encima de otras especies. El mundo nos está diciendo y nos está advirtiendo, más allá del debate sobre el catastrofismo, que evidentemente e incontestablemente vivimos una crisis ambiental. Los calores así lo atestiguan, el crecimiento de las aguas así lo atestiguan, el deshielamiento de los polos así nos lo hacen ver. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a cambiar nuestra mentalidad para dejar de pensar y que nuestros niños que crecen en las ciudades piensen que los ríos son botaderos de basura, que el pasto no siente, no vive, no existe, no es un ser vivo, como lo son los árboles, como lo es la naturaleza? La naturaleza es otro ser vivo y las especies son otro ser vivo, y la biodiversidad que estamos acabando en el mundo, pues es nuestra propia extinción. Yo creo que el cambio con respecto a la mirada sobre la naturaleza es sobre todo un cambio cultural que tiene que sobrellevar la humanidad, y para eso están aquí los pueblos ancestrales, las culturas de Colombia, para enseñarnos y para decirnos cómo ellos, en medio de situaciones tan complejas como estas guerras que han vivido en Colombia, han podido mantener una relación mucho más armónica con la naturaleza, sin romantizar, porque evidentemente en los territorios hay guerra, extractivismo, cultivos ilegales, transformación en cocaína de la coca, en fin. Sí. Ministro, en este ambiente de la COP16, usted va ayer en una marcha, dice que va a declarar patrimonio nacional ese monumento que antes se llamaba Puerto Rellena, una zona muy tradicional de Cali, que desde el 2021, cuando se produjo esa revuelta, comenzó a llamarse Puerto Resistencia. El monumento, ese Puerto Resistencia, es una mano arriba, ¿verdad? Sí, Puerto Rellena, Néstor, es una rotonda que está ubicada al oriente de Cali. Es un punto de alto tráfico de la ciudad, sector popular, y en medio de la rotonda, durante el paro nacional del 2021, se construyó esa estatua, esa estructura que le llaman la mano de la resistencia o el monumento a la resistencia, y es el que ha generado la polémica, más ahora cuando el ministro de Cultura anuncia que va a ser declarado patrimonio. Y ese símbolo es un símbolo profundamente controvertido. Hasta ahí estamos de acuerdo, ministro, ¿cierto? Como todos los símbolos, Néstor, son profundamente controvertidos. ¿Por qué va a declarar usted patrimonio nacional, que es patrimonio cultural? Patrimonio, un bien de interés cultural de la nación, un patrimonio de la nación. ¿Qué tiene eso de cultural? ¿Qué tiene eso de patrimonio, ministro? Todo, Néstor. La expresión popular tiene mucho de cultural. Quienes hemos crecido y quienes hemos vivido en barrios populares entendemos que los símbolos que se producen desde allí son símbolos evidentemente importantes para las comunidades. Este es un sector, el de Agua Blanca, el del distrito de Agua Blanca, en donde han vivido comunidades migrantes desplazadas por la violencia desde los años 60, que con sus propias manos construyeron sus casas y sus formas de habitación, y yo creo que ahí ya hay una primera idea cultural. Cuando usted construye un territorio de una u otra forma, si a algunos les parezca feo, a otros les parezca, ahí hay una idea cultural. ¿Qué es lo que pasa con los monumentos? Que en general todos los símbolos son disputas de alguna manera por ideas que tienen comunidades que están en conflictos de hace mucho tiempo. Evidentemente en este lugar se resignificó lo que se llamaba Puerto Rellena, como lo dice Omario, y le renombraron como Puerto Resistencia. En un proceso comunitario se construyó esta mano arriba y se bautizó como el monumento a la resistencia por parte de los jóvenes que están allí, que se organizaron allí, en eso que para unos se llaman revueltas, para otros se llaman protestas, para otros se llaman movimientos sociales que se produjeron en el 2021. ¿Para usted cómo se llaman?
se llaman movimientos sociales, protestas sociales que ocurren en todo el mundo, ocurren en Francia, en España, en el mundo democrático, el movimiento social es legítimo. ¿Y esas protestas no fueron acompañadas de violencia y de vandalismos y de muertos? Por supuesto, como hubo 80 muertos también de los jóvenes colombianos, es dramático que en Colombia el movimiento social se convierta en una guerra y en un enfrentamiento. Yo creo que precisamente eso es lo que tenemos que buscar, que se produzca movimiento social democrático, que así como usted ve en Francia, en París, por ejemplo, ciudad en la que yo vivía en alguna época, cada 2 días hay una manifestación, en Buenos Aires, y allá no hay muertos, allá no hay policías tirándole a los ojos a los jóvenes, ni jóvenes actuando con violencia contra los policías. Hay simplemente una expresión democrática de las sociedades que garantiza que haya una democracia. ¿Y qué tal que yo le hiciera, ministro, un monumento a los policías que le dispararon a los ojos a los muchachos de las protestas? Pues Néstor, yo creo que está extremando el argumento. Yo podría decirle que hay monumentos que no usted estoy y yo extremando conocemos. un argumento porque eso pasó. Pasó, pero yo no creo que ellos estén construyendo un monumento a policías muertos, no están construyendo un monumento a su expresión popular. Ministro, pero no debería existir un consenso en torno al monumento, porque claro, para los promotores del paro nacional o llamado estallido social del 2021 es un símbolo de la resistencia, la lucha social y juvenil. Pero para otro sector de la ciudad es un símbolo del vandalismo, de la destrucción, de la violencia que vivimos muchos habitantes de Cali. Y estoy de acuerdo en que esas miradas son muy conflictivas. A nadie de ellos les preguntaron los monumentos que se erigieron en el centro de la ciudad si estaban o no estaban de acuerdo. Entonces, ahí por ese camino de oposición no vamos a llegar a una conversación en donde entendamos de qué se trata. Claro que hay un proceso. El presidente Petro, cuando estuvo aquí hace 8 meses, dijo públicamente que el ministerio debía considerar crear ahí un patrimonio de la nación. Hay un proceso porque lo que vamos a entregar el domingo es el expediente, se hizo una investigación, hay 2 tesis de doctorado al respecto, hay una sustentación teórica para esto, esto no es un capricho, se le entrega a la comunidad. ¿Sustentación teórica de quién? De la Universidad de los Andes, una tesis de la Universidad de los Andes, una tesis de la Universidad Nacional y de la Dirección de Patrimonio, que vino a levantar, bajo unas reglas que tiene Patrimonio, un expediente para presentarlo al Consejo Nacional de Patrimonio. El Consejo Nacional de Patrimonio, constituido por 11 o 12 personas que representan sectores civiles, universidades, académicos, Ministerio de Cultura y otros ministerios, deciden con la presentación del expediente si puede o no puede ser un bien de interés cultural de la nación, y ese es el proceso que surte. Entonces, yo entiendo la conflictividad, lo hablé ayer con el alcalde Eder aquí en el centro de la ciudad, le dije, mire, yo creo que aquí hay una oportunidad de que abramos una conversación que es difícil, por supuesto, la distancia entre el occidente y el oriente, tú que eres de esta ciudad, es muy dura, pero si seguimos creando fronteras que no podemos cruzar. Pero no están muy frescas las heridas, ministro, para hacerle un homenaje. No lo creo, Néstor, llevamos 80 años en guerra. Esto no puede seguir siendo el discurso de que están muy frescas las heridas. Es que nos estamos matando aún hoy después de 80 años. Nos toca hacer esfuerzos. Pero, ministro, con sinceridad, ¿este no es un tema al final profundamente ideológico? Por supuesto. Van y tumban la estatua de Belalcázar, sí, que es un símbolo aquí para los caleños. ¿Para qué caleños? No era. Bueno, y entonces yo le pregunto, ¿y para qué caleños para es un símbolo Puerto Resistencia? Para eso es de allá. Lo que yo quiero decir es, pues ¿vamos a seguir tumbando monumentos? ¿O vamos a crear, espérese, me le explico una cosa, o vamos a crear la posibilidad de que en esos monumentos haya pedagogía de explicaciones? Quizás se podría decir, en ese monumento, o en el de Belalcázar, o en el de los conquistadores, o en el que ustedes quieran, lo que se hizo con ciertas estatuas en Estados Unidos, con los movimientos afro de liberación, es hacer pedagogía, decir quiénes fueron esas personas, qué ocurrió ahí. No es necesariamente algo positivo o negativo, es que se entienda que los conflictos sociales producen en todo caso también la posibilidad de conversar entre una sociedad. Usted en Santa Marta hace un par de semanas o 20 días, lo que haya sido, dijo ni homenaje a los 500 años de Santa Marta, ni al castellano, que es su idioma y que es mi idioma.
¿Eso no es ideológico, ministro? Por supuesto, Néstor, que es ideológico. ¿Cómo voy a negar yo que estamos en un gobierno de izquierda progresista? Por supuesto que es ideológico. Entonces, por cuenta del gobierno de izquierda progresista, ¿hay que denostar del pasado? No hay que denostar, Tumbamos el Coliseo romano, tumbamos las estatuas que nos recuerdan. Néstor, yo creo que usted extrema los argumentos una y otra vez. Sí, estoy extremando los argumentos. No, pero entonces usted también está actuando ideológicamente. Yo le estoy diciendo que yo como representante de un gobierno soy ideológico. Usted debería ser un poco más neutral porque estamos en un medio de comunicación. Entonces, si usted está extremando el argumento para decirme que hay que tumbar el Coliseo romano, hombre, qué tonto diría una cosa así. Yo cómo voy a decir eso en mi boca, que hay que tumbar las cosas, que hay que destruir las cosas. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Hay que construir una apología de que tumben aquí la estatua de Belalcázar. Yo no dije eso. Y fue a Santa Marta. Para nada. Y fue a Santa Marta. No lo dije. Mire, ayer pasó algo con la ministra de Ciencias en esta mesa que yo creo que no está bien. Ella se refirió a la industrialización del vino chileno y argentino en las redes diciendo... usted es una estólida, usted no yo no estoy diciendo lo que dicen las redes. No, pero lo que estoy diciendo es no descontextualicemos los argumentos. Se produjo tumbaron la estatua de la Belalcázar. Lo que yo estoy diciendo es vamos a seguir considerando que la única manera de conversar sobre esto es tumbando las cosas o hablando sobre ellas porque ya existen. Yo no estoy de acuerdo en contra de tumbar ninguna. Okay. Estoy en contra de que sigamos extremando los argumentos para que no podamos conversar. No nos vamos a poner de acuerdo. Hay unas ideas que se representan desde un lado, hay otras que se representan desde otro. Yo no quiero antagonismos, yo quiero agonismos. Yo quiero que usted pueda pensar lo que piensa y tiene todo su derecho, y yo lo que yo pienso, y podamos no llegar a un consenso, pero poder hablar. No vamos a llegar a consensos perfectos y ojo, ningún monumento, ni los que están en el centro de Cali, ni los que están en el oriente, ni los que están en Bogotá en el norte, o los que se construyan en el sur, o los que sea, van a llegar a un consenso social completo. Alguien dirá que hay que tumbar el Coliseo romano porque es símbolo de una barbarie que se cometió allí. Yo lo que insistiría es, ¿había que tumbar Auschwitz? ¿O Auschwitz tenía que mantenerse en pie para que se recordara el horror que produjeron allí los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Esa es la idea de lo monumental también. No es celebrar, es conmemorar y pensar. Por eso lo de Santa Marta no es negar que somos de una herencia hispánica. Eso sería una tontería. Yo no me quiero vestir ahora de lo que no soy, pero ojo, allí se produjo una violencia. Entonces no celebremos, conmemoremos, conversemos. Hubo una llegada y quedaron muy buenas cosas, entre otras este idioma en el que nos estamos comunicando y una cultura que es fantástica, como la española. Y entonces, ¿por qué está celebrando lo de Puerto Resistencia? No lo estoy celebrando. Lo cito entre comillas, sentimos mucho orgullo, mucho cariño por haber trabajado juntos, le dijo usted a los jóvenes que estaban ayer. ¿Eso no es celebratorio? Por supuesto, no, estoy de alguna manera reconociendo que cuando se producen trabajos conjuntos, así como sentiré mucho orgullo el día que trabajé en un batallón, así como me sentí. ¿Por qué? Porque trabajar con la gente es para celebrar. Eso es lo que este país tiene que mostrar, que es posible trabajar con los otros, y yo creo que eso hay que celebrarlo, sean de izquierda, sean de derecha, sean de un lado, sean del otro. Yo celebro poder trabajar con otros y siempre lo celebraré. Listo, pero no hay cosas más importantes, es decir, el paro nacional, las protestas surgen justamente porque los jóvenes reclamaban oportunidades en el oriente de Cali, en Puerto Rellena y en otros sectores. Y digamos, tiempo después llega el gobierno anunciando que va a declarar un monumento polémico como patrimonio nacional, cuando realmente las necesidades son otras. ¿Por qué no llega el gobierno anunciando la construcción de una universidad o algo por el estilo? Tú me dices que yo creo que es importante. Si no hablamos de esto, que es lo importante, lo demás no se va a poder construir. Hablar, conversar y pensar es importante en una sociedad para poder abrir caminos de acuerdo. Si no podemos hablar ni siquiera de estas cosas, imagínate el día que tengamos que construir algo juntos, una universidad, por ejemplo. Entonces yo no creo que estas cosas no sean importantes, por eso soy el ministro de Cultura y por eso creo que al ministro de Cultura, al Ministerio de Cultura, se le ha dado tan poco lugar en el centro de la acción pública en Colombia. Se cree que es un ministerio para adornar la realidad, para hacer unas fiesticas. No, la cultura es lo que somos. La cultura es nuestra identidad, son nuestros conflictos, es nuestra forma de habitación en este territorio, es nuestra historia, es nuestra memoria. Son
son nuestros símbolos. Pero nuestra memoria es un concepto amplio. Muy ministro, amplio. ¿cierto? A ver, le pregunto por eso, ministro, y usted sabe que lo hago con el mayor respeto. Por supuesto. Venimos en homenaje al sombrero de Carlos Pizarro del M-19. Sí. No hay que conmemorar los 500 años de Santa Marta. Celebrar. Conmemorar sí, no celebrar. No hay que celebrar nuestro idioma, no hay que celebrar el castellano. Estamos ahora en etapa de conmemoración, celebración, que a mí me lo pareció, lo de Puerto Resistencia. Esto no es un Ministerio de Cultura puesto al servicio de un pedacito de la memoria, solo de un pedacito político de Colombia. No creo, pero obviamente es un Ministerio de Cultura de un gobierno progresista y de izquierda, y yo no voy a desdecir de mi lugar. Yo no les voy a decir que soy un funcionario público. Eso es lo que quiso hacer la tecnocracia neoliberal, creer que nosotros éramos funcionarios de empresas. Perdónenme, pero los 200 años de aquí atrás la gente ha actuado con ideología. ¿Cuál ideología? Unas liberales y otros conservadores. Ahora llegó la izquierda y actúa con ideología. Eso no tiene nada de malo. Vamos a otras democracias y evidentemente los énfasis son de los gobiernos que tienen una ideología. No nos dé más miedo eso. Las ideas no matan, lo que matan es nuestra incapacidad, ministro, de discutir tranquilamente con esas ideas. Usted trae a colación el campamento nazi, el campo de concentración de Auschwitz, como un elemento que no se destruye. Pues obviamente hablar del nazismo y de Hitler es estirar el argumento a unos niveles que no son los que vivimos en Colombia en el estallido social. Pero en esa zona... No comparé una cosa con la otra, Ricardo, simplemente estaba hablando... No, lo sé, pero digamos, es válido el argumento en el sentido, o es válido el ejemplo en el sentido de que algunos lugares se resignifican o buscan permanecer para recordarnos que no debemos hacer los humanos o la magnitud de la barbarie. Y le pregunto, en Puerto Rellena, el 29 de abril del 2021, un grupo de encapuchados que estaban allí protestando, muy cerquita de Puerto Rellena, a 100 metros, intentaron quemar vivos a unos policías que estaban en el CAI, intentaron violar a una patrullera de la policía. Esta declaratoria de bien de interés cultural y de patrimonio va a venir acompañada de una posibilidad de reconstruir todos estos hechos, es decir, no solamente de hacer apología a lo que significó la resistencia para un grupo, un sector social, sino también para recordar que ahí hubo violencia cometida por quienes estuvieron allí durante meses. No, Ricardo, un monumento es el resultado de un producto social del tiempo, no es un acontecimiento solamente. Aquí hubo una construcción y durante 40 años hubo una ocupación de ese territorio por parte de comunidades, y esas comunidades tuvieron unos hijos y esos hijos produjeron esto. Entonces no es la expresión de un acontecimiento, y te insisto y les insisto a todos, si el ejemplo es que yo saque argumentos de cuántas personas mataron las fuerzas del orden en la protesta social y tengamos que hablar de cuántos muertos hemos producido, no vamos a poder hablar de la paz en Colombia. Yo entiendo que aquí hay una conflictividad, hay unas ideas en tensión, pero ojo, porque entonces si empezamos a decir aquí hubo más muertos de un lado y aquí hubo más muertos del otro, esto no nos va a llegar sino a entender que lo único que nos queda es la desesperanza y la muerte. Yo creo que la cultura tiene que proponer es la esperanza y la vida. Pero la cultura tampoco puede mirar para otro lado y no contar lo que ocurrió. Por supuesto. Y así como claro, pero entonces fíjese, ministro, pasaron cosas. Claro, ahí hubo muertos, incluso a manos de integrantes de la fuerza pública. ¿No sería válido contar la historia completa? No solamente hacer apología a la resistencia, sino contar la historia de los muertos de unos y de otros. O sea, el escenario que se dio fue un escenario de violencia de unos y de otros. ¿Por qué no contar la historia? Exactamente, eso es lo que hay que contar. Pues claro, exacto, pero entonces me acepta que tendría que contar la historia de los encapuchados que intentaron quemar el CAI y violar a una policía. Murieron policías, hay que decirlo, en la información que se dé sobre el monumento, por supuesto. Ahora, me vas a aceptar tú y los que me están oyendo en la mesa que pongamos en la estatua de Belalcázar o en la estatua de Heredia o en las estatuas de los conquistadores que produjeron miles de muertos durante su llegada aquí a Colombia. Ese es el debate, para hacia dónde vamos a dirigir la información, cómo la vamos a construir
y por qué en el fondo, si seguimos insistiendo en ganar el debate a punta de quién produjo más daño, solo vamos a causar más daño, y la cultura no puede ser eso en un país. Ministro, al final de cuentas, un monumento, la exaltación a patrimonio, ¿no es una apología de lo que pasó allí? Insisto en lo mismo, no es una apología en la medida en que sea presentado como lo que es. Para unos los monumentos a los españoles son una apología de la barbarie. Quieren que abramos ese debate y los tumbemos todos porque no puede existir el de Puerto Resistencia. No podemos. Eso socialmente es prender un polvorín. Nos tenemos que poner de acuerdo de otras formas. Si alguien decidiera hoy decir no voy a hacer nada con respecto a ese monumento, y yo quiero decirle a Hugo Mario y a Ricardo con respeto que los muchachos lo llaman Puerto Resistencia, no veo por qué le siguen diciendo Puerto Rellena. Ellos lo han dicho públicamente. El ordenamiento de Cali se llama Puerto Rellena. Pues sí, pero ellos lo están renombrando y creo que ustedes lo han escuchado. Pues entonces, bueno, pero ministro, fíjate, reconocer al otro es importante, pero déjame terminar la cosa. Ministro, uno no le cambia las cosas al otro porque lo quiera. Es decir, si ellos le quieren decir Puerto Resistencia, hay un gobierno elegido pero aquí tú los democráticamente. ¿Reconoces? Si tú los reconoces y él dice, oiga, públicamente le estamos diciendo de esta manera, ustedes no pueden hacer un acto de reconocimiento de no llamarlo como a ellos no les gusta. Es que eso no depende ni de usted, ni de Morales, ¿de quién depende? Ni de Correa. Hay un gobierno democrático aquí. Y para ese gobierno, fíjate el argumento para ese gobierno, para mi gobierno, entonces democrático, que no se eligió, eso se llama así. No, es que eso es lo que no está. Discúlpeme, pero no está bien. Pero que no está bien. Uno le pone el nombre que quiera a las cosas. Entonces, ¿por qué se le puso ese nombre? Por la razón que sea. No, pero si tú me estás diciendo, si hay un gobierno democrático, yo también soy un gobierno democrático, entonces desde hoy se llama así, lo decreto. No, Néstor, eso es imposible. Es que usted no ha sido elegido democráticamente. Bueno, usted el no presidente gobierna, sí. Usted no gobierna en esta ciudad, el presidente no gobierna. ¿En el país? El presidente no, el presidente no gobierna Cali. Que no, Néstor, es el presidente de Colombia. No, pero el presidente no puede cambiarle, que saque un decreto cambiándole el nombre. Pero somos los custodios del patrimonio nacional. Podríamos hacerlo perfectamente sin ningún problema, pero no lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque esa no es una buena manera de actuar en este país. Seguir porque creyendo. Hay unas autoridades locales a las que hay que respetar. Y hay unas también. Nacionales que están por encima de todo. Si tú lo quieres poner en ese sentido, no está bien. Esto que usted está diciendo es de la misma teoría de que el presidente es el jefe de la fiscal. No, es el presidente. No, estás extremando. Cada argumento que te doy pones uno distinto de otra área, otra cosa, otro debate anterior. Ahora el problema es que yo no le digo Puerto Resistencia a un sitio que se llama, según las autoridades de Cali, Puerto Rellena. Bueno, entonces yo te digo, vuelvo y te insisto en el argumento. Si yo hoy le pongo por decreto Puerto Resistencia, te obligo a llamarlo como yo lo que digo es que esos muchachos, ojo, esos muchachos han hecho muchos llamados en los medios de comunicación diciendo para este lugar para nosotros se llama así. Yo creo que ustedes son gente informada. Yo no le pido al ciudadano común que lo llame como yo diga, pero seguirle llamando de esa manera es no reconocer lo que ellos han dicho y ustedes han oído, porque lo han oído. Entonces eso es lo que yo digo, ¿por qué no hacemos un pequeño esfuerzo, así sea lingüístico, por entender al otro? Pero bueno. ¿Y por qué no le propone eso a la gente de Cali, al alcalde de Cali? Cámbienle el nombre cuando se produzca el cambio oficial. Entonces, yo diré Puerto Resistencia. Pero entonces eso es lo que te digo. Si no podemos hacer esfuerzos como ciudadanos, todo por decreto, y yo mañana decreto algo y entonces voy a obligar a la gente. No, la gente no va a llamar las cosas por decreto como se nos dé la gana a los gobernantes. Tenemos que hacer conversaciones sobre estas cosas y eso es lo que creo que estamos planteando. Pero una sugerencia respetuosa, más importante que renombrar a Puerto Rellena, me parece a mí que ahí el gobierno haga una intervención con esos jóvenes que usted menciona, porque eso se ha vuelto un espacio de venta y de consumo de estupefacientes. No, eso no, yo no lo creo que tú tengas cómo demostrarlo y yo sí te no tengo cómo demostrarlo. No, además las cifras. Ahí está. No, ahí la policía hace operativos, ahí permanentemente. Estás diciendo cosas por decirlas. No. Si quieres llamemos al comandante de la policía de Cali y que nos diga públicamente al aire que ese lugar es un lugar de venta de estupefacientes porque no es cierto. Aquí se consumen estupefacientes. Como en todo Colombia. Como en cada esquina del norte, del sur, del occidente o del oriente de Colombia, a la salida de los colegios de Ciudad Bolívar o a la salida de los colegios del norte de Bogotá, se consumen estupefacientes. Ese es el tipo de argumentos que yo creo que producen violencia. Estoy viendo atención para ellos. Estás estigmatizando. Apoyo para ellos. ¿Por qué los estigmatizas para pedir apoyo? Yo te puedo asegurar que en ese lugar hay un cuidado comunitario, que ese lugar está limpio, porque lo vi ayer.
Lo vi ayer con mis propios ojos y lo caminé. Te puedo asegurar que hay una comunidad organizada porque están trabajando con nosotros en proyectos de formación artística y cultural. Te puedo asegurar que estamos trabajando con los barristas de Cali y de la América para que se conviertan en escuelas de barrismo y no se sigan enfrentando. Te puedo asegurar que estamos configurando una red de escuelas de salsa con la Alcaldía de Cali para que se conviertan en formación artística y cultural. Te puedo asegurar que estamos trabajando como medio aliado con Oriente Estéreo, que es la emisora de Agua Blanca, como medio aliado al ministerio. Te puedo asegurar muchas cosas que estamos haciendo, pero partir de la estigmatización me parece que es un error. Bien, pero también hay que apoyar a unos jóvenes que consumen estos estupefacientes en esa zona de la ciudad. Y en el norte de la ciudad, y en todas las partes, y en el estrato 6, y en el estrato 5, en el estrato 4, en el estrato 3, consumen drogas. No puedes seguir extremando los argumentos, pero porque estás condenando. Rellena concretamente. Ah, no, pero entonces ves cómo extremas los argumentos. No, pero es que estamos hablando de Puerto Rellena. Ministro, yo por usted le confieso, el mayor respeto. No quiero que esta entrevista, pues, en donde hay está bien. En donde hay evidentemente unos desacuerdos, quiero hacerle simplemente una pregunta final. Todo esto que está pasando no demuestra que las heridas están muy frescas, que hay miradas diferentes sobre un mismo hecho, la suya, la de la gente de Puerto Resistencia, Puerto Rellena, que es perfectamente legítima, la de otras personas que también es perfectamente legítimo, hay miradas. ¿Todo esto no significa al final reabrir unas heridas innecesariamente? No, yo creo que, y también tengo el máximo respeto por Blue y por ti, Néstor, y por eso acepté esta invitación y sentarme en esta mesa. Y yo creo que tenemos que hablar de cosas incómodas, Néstor. Esta sociedad no puede seguir no hablando de cosas incómodas, mirarnos a los ojos, poder estar en esta mesa y poder terminar esta conversación, darnos un abrazo y seguir la vida. Tú seguirás pensando unas cosas, yo otras, pero si no podemos hablar de lo difícil, este país no se va a reconciliar. Tenemos que podernos mirar a los ojos como seres humanos que somos, no para pedirte, piensa como yo y si no, no te voy a castigar y no te voy a dejar entrar, para lo contrario. Entonces, al contrario, yo creo que hay, para cerrar las heridas, como ocurre en una relación de pareja, hay que hablar, hay que sentarse en la sala en la noche a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, a mí no me gustó cómo me trataste, y si la decisión es, yo no puedo seguir contigo, sigamos siendo amigos porque no vamos a seguir viviendo juntos. Pero eso es lo que yo quiero producir de alguna manera desde el Ministerio de la Cultura, una conversación pendiente de este país, porque no nos vamos a poner de acuerdo, insisto, pero podemos vivir juntos. Pues, ministro, yo compro sus palabras. Es muy posible que en 2 minutos nos demos un abrazo, yo le reitere mi afecto, mi estimación, y es posible que al final pensemos diferentes. Pero lo respeto, ministro, y le agradezco mucho que haya venido esta mañana. Y sé que es un tema muy sensible. No, está muy bien, está muy bien. Y sé que es un tema muy sensible. Y sé que hay gente que no está de acuerdo y está muy bien, y discutámoslo públicamente. Esa es la invitación. Y es lo que yo intento, la verdad, hacer aquí todos los días, escuchar a la gente que piensa diferente y decirle, pensamos diferente. No tenemos ni que agredirnos, ni que matarnos por eso. Ministro, el concierto. El final, la celebración, la vida. Trajo, el ministro llegó, les voy a contar. En el concierto. Y acá también, Hugo Mario, hombre. Trajo boletas el ministro. Concierto de salsa, como no podía ser de otra manera. En Cali, es en el Pascual Guerrero, el sábado. Y quiero hacer, ministro, una invitación, pero además una aclaración. El concierto es gratis. Es gratuito, así es. Hay gente que increíblemente está vendiendo boletas para el concierto. Sí, yo les pido a ustedes que me ayuden aquí desde los micrófonos de Blue. Las boletas, para los que nos están oyendo, no se venden. Son gratuitas, por favor, no los vendan. Hagamos un ejercicio ciudadano de creer que lo público existe. Lo público son impuestos que nosotros pagamos y que se revierten en nuestra sociedad, y este es un concierto de carácter público. ¿Concierto de quiénes, ministro? El próximo sábado, Rubén Blades, que es el mío, este es el que yo voy a ver. Ese es el suyo, con Boca Libre. Suyo y mío, este es de todos. No, digo, por supuesto. No, yo soy un poquito menor que usted. Yo lo oía cuando era adolescente, o sea, usted ya era grande. Con Rubén Blades, Boca Libre, Editus. Se está pegando una sacada de clavo. Donde no duele. No, tener más experiencias más chévere. Viene Chucho Merchán. Viene Chucho Merchán. Viene Aterciopelados. Viene Ana Tillú desde Chile. Viene Plu con Pla desde Tumaco. Viene Nidia Góngora Herencia de Timbiquí. Petit Felas, este no lo conozco. Petit Felas es un grupo de Petit Felas, grupo de hip hop. Nidia Góngora, Cacerolazo Sinfónico,
Herencia de Timbiquí, Ana Tijoux. Ana Tijoux es la chilena, cantante, feminista, muy buena. Sí, así que... Ahí vayan, es desde Ministro, la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana. ¿Y cómo conseguimos las boletas? ¿Dónde la gente En el puede stand de conseguir las Minculturas, en la zona verde y en los alrededores del estadio, ese mismo día habrá puntos de entrega de boletas. El ministro me acaba de entregar una para usted, Ospina. Acá tienen ustedes todo el equipo de Blue Radio. Aunque le dio un poquito muy duro, yo le voy a dar la boleta. No le di duro, hombre. Ministro, ¿por qué Rubén Blades? ¿Hay alguna razón por la cual el gobierno haya querido invitar a Rubén Blades como artista central de este concierto? Sin duda, porque yo creo que es alguien que después de grabarse de abogado y estar en las calles de Nueva York entendió que había que buscar América, que había que buscar Latinoamérica, que había que buscar esa lengua que nos unía, esa cultura que nos unía, esa interculturalidad de lo que somos, y creo que es un hombre que lleva 50 años cantándole a esa América. De hecho, ustedes recuerdan, podemos cerrar esta entrevista con una bella canción de Rubén, la que es usted diga, Buscando América, que es fantástica, y Rubén obviamente creo que es un símbolo para tirios y troyanos. Yo creo que Rubén nos reúne a todos alrededor. O por lo menos así lo dejó ver al presidente Gustavo Petro. En uno de sus últimos conciertos en Bogotá le mandó un mensaje al presidente, o el presidente lo entendió de esa manera, cuando le dijo familia es familia. Claro. Fue ministro de Cultura de Rubén Panamá. Blades y candidato presidencial. Claro. Pero estoy de acuerdo con usted. Rubén es nuestro punto de unión, ministro. Total, ahí estamos juntos. Entonces vamos al Pascual a bailar, a cantar juntos y a poder conversar. Esa es la vida. La vida es caminar juntos. ¿Me pone Buscando América para despedir al ministro? ¿Usted canta, ministro? Yo canté, imagínese. ¿Sí? Cuando usted estaba hacía sus primeros pinitos en, ¿cómo se llama? En NTC Noticias. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 47 años. Yo lo veía a usted en las noches de los fines de semana. Yo tenía una banda de ska que se llamaba Las Sonoras Cienfuegos y cantaba... ¿En serio? En serio. Búsquenla en Spotify. Pero Sonoras Cienfuegos es famosa. ¿Qué ponemos? Póngame una de Rubén Blades. Hijo de madre, espérese a ver. Debut de Juan David Correa. Como cantante de salsa. Póngame una de salsa. ¿Cuál? ¿Qué es lo que pasa, camaleón? Calma la envidia que me tienes, aunque tú cambies de color. Yo siempre sé por dónde vienes, yo te conozco, camaleón. Bueno, ahí está. Yo no sabía de esta faceta suya, lo conocí como editor. Usted era bailarín de salsa, yo sé usted dónde eran sus pasos en la teja corrida. Yo lo tengo muy visto, acuérdese del pasado. Claro que yo era bailarín en la teja corrida y en esos iba con Dago, ¿no? Dago ponía música en la teja. Y con la esposa de Dago. Y la esposa de Dago era alumna mía, ¿sabe? Lo tengo visto. En esos rumbeaderos de la séptima. Además usted tiene un gran amigo común, un gran escritor que ha escrito enormes libros sobre esa violencia de la que tenemos que hablar, que es Sergio Álvarez, un escritor que usted admira, que haya presentado libros. Volvamos a eso, la cultura nos permite conversar de cosas difíciles. Me tiene muy pisteado, ministro. Bueno, fíjese. Quedó halagado. Bueno. Ministro, mire, es un placer recibirlo esta mañana aquí. Gracias por las boletas, gracias por la invitación al concierto, gracias por aceptar este encuentro con diferentes opiniones. El ministro de Culturas, Juan David Correa. Un abrazo a todos. Buena mañana. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Crecen los problemas de caja del gobierno y crecen también, por supuesto, los dolores de cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sufriendo esta mañana por 3 temas urgentes de plata. De primerazo, sufriendo para expedir el decreto del presupuesto del próximo año, con la presión de no castigar la inversión y con los 12 billones de pesos que vienen desfinanciados. De segundazo, sufriendo también por la nueva caída en el recaudo tributario, otra vez menor de lo esperado en septiembre, que era un mes crítico y determinante porque era temporada de declaración de renta, pero que vuelve a caer frente a lo proyectado y acumula ya una caída del 7.9% entre enero y septiembre, unos 18 billones de pesos menos frente a los primeros 9 meses del año pasado.
Y el tercerazo, o la tercera razón por la cual sufre esta mañana por problemas de plata el Ministerio de Hacienda, es por la plata para la primera edición de los Juegos Nacionales Juveniles, que empiezan en apenas un mes, entre el 9 y el 22 de noviembre, en el eje cafetero, con la presencia de casi 5.200 atletas de 32 delegaciones, pero juegos que están sin billete, lo que llevó a 16 gobernadores del país a pedir aplazar dicho evento ante la falta de recursos y ante el sorpresivo comunicado del Ministerio del Deporte de hace 3 semanas, donde les dice a ellos, a los departamentos, que ahora tienen que entrar a asumir algunos de los gastos de este evento. Los más recientes informes de las fuerzas militares concluyen que todos los grupos armados ilegales se han fortalecido durante el cese del fuego, que ahora únicamente se mantiene vigente con las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá y por alias Andrei. Por cuenta de la suspensión de operaciones armadas ofensivas, los grupos guerrilleros tuvieron un crecimiento del 4% entre 2022 y 2023, haciendo presencia en 324.736 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Eso es cerca del 28% del país. Los grupos armados ilegales, incluido el Clan del Golfo, hacen presencia en 455 municipios de Colombia, es decir, en 4 de cada 10 municipios, específicamente en más de 9.000 veredas, ubicadas en 29 de los 32 departamentos de Colombia. Antes de su división entre las facciones de Iván Mordisco y de Calarcá, las disidencias hacían presencia en el 10% del territorio nacional, seguidas por el ELN, que hacía presencia en el 9% de Colombia. Luego está el Clan del Golfo, con presencia en el 7% del territorio colombiano. 8 de la mañana, 50 minutos. Acabo de despedir al ministro de Cultura, que afortunadamente, Ricardo, es un hombre con quien se puede discrepar civilizada y cariñosamente. Yo por el ministro siento un gran afecto. Era editor antes de ser ministro de Cultura, lo cual no quiere decir que tengamos opiniones parecidas o similares. Nos respetamos, sentimos afecto, creo, lo digo en plural, pero pensamos diferentes sobre este tema. Y él sabe que el tema de Puerto Resistencia va a ser profundamente polémico, especialmente aquí, para los caleños. Pero los argumentos del ministro son buenos, Néstor, hay que reconocerlo. Además de respetuosos, son buenos. Yo no tengo, debo decirlo, una postura totalmente definida en relación con esa declaración de Patrimonio Cultural Nacional del Monumento de Puerto Resistencia. Pero me parece que el ministro dio unos argumentos que vale la pena sopesar, y lo hizo además valorando una serie de circunstancias. La más importante, que me parece a mí, es que pues eso no es ni una celebración ni es un homenaje, sino que es, como todo tiene que ser en los temas de construcción de memoria, una conmemoración. Ahí pasaron unas cosas malas, a algunos les parecerán que pasaron algunas cosas buenas. Ahí hubo unos hechos de violencia que todos tenemos que lamentar, que dejaron pues policías afectados, jóvenes asesinados, en fin, y las sociedades pues hacen ese tipo de símbolos para conmemorar esos acontecimientos, que no necesariamente son buenos o malos. Mientras ustedes hablaban con el ministro, yo recordaba, por ejemplo, el monumento que se construyó en Nueva York, en las Torres Gemelas, que es un sitio verdaderamente conmovedor, Néstor. Cuando uno llega allí, realmente además siente que la gente cuando la gente se acerca al monumento, realmente lo hace como con respeto, como entrando casi a una iglesia, habla pasito, etcétera, se acerca un momento ahí, seguramente recuerda los hechos. Y bueno, me parece bien. Solo en la única diferencia que tengo totalmente con el ministro es el desconocimiento de las autoridades locales, porque ese ha sido uno de mis puntos, digamos, como para no estar de acuerdo con el tema de patrimonio nacional. Me parece que es una y con el hecho de declararlo patrimonio nacional, que es una manera, a mi modo de ver, de invadir las decisiones que quizá todavía deberían ser locales. No creo que necesariamente el monumento sea un monumento de nivel nacional, y en cambio en Cali sí vale la pena dar la discusión de si vale la pena mantenerlo o darle algún nombre,
para Cali, porque es un símbolo para Cali. Sí, yo lo que le decía al ministro Héctor es, hay que sincerar este debate, y los monumentos en este momento del país suenan, por supuesto, celebratorios. Hacerle el monumento, declararlo patrimonio a Puerto Resistencia, suena a una celebración de lo que pasó allí en esa época de los paros, que hubo desmanes de lado y lado, por supuesto. Claro, Néstor. Pero obviamente todo termina amarrado, y todo termina siendo una gran provocación. Son heridas que no han cerrado. Néstor, si hoy fuéramos a las calles, a Cali, a preguntarle a los caleños si están o no de acuerdo, yo no estoy seguro de que ganara por mayorías la declaratoria de bien de interés cultural o de patrimonio de Puerto Resistencia. Acojo las palabras del ministro, dejaré de decirle Puerto Rellena, pero no estoy seguro, Néstor, que hoy la gente, aunque obviamente sé que esto no necesariamente tiene que ver con la voluntad popular, pero no creo que la gente esté de acuerdo con eso. Aquí lo llame como quiera. Si le cambian el nombre, pues yo le diré Puerto Resistencia, pero de Néstor, momento se llama cada quien lo llame Puerto como Rellena. quiera. De eso se trata justamente esta conmemoración. A mí la verdad me gusta que han declarado patrimonio ese lugar. Yo creo que el estallido social sí representó un gran cambio, comenzando porque le dio la victoria a Gustavo Petro 2 años después, y le dio un espacio y unas voces a quienes no la tenían. Entonces eso está bien. A mí lo que de verdad en cambio sí me molesta es que a la vez como conmemoran este tipo de monumentos, desprecian otro tipo de símbolos de los colombianos. El mismo ministro que escuchamos y que yo creo que está haciendo un esfuerzo como por tratar de ser el ministro de las culturas, pero realmente está siendo el ministro de la cultura del presidente de izquierda que gobierna hoy, pues desprecia los símbolos de Santa Marta, de los 500 años, del idioma castellano, y yo creo que ahí es donde se queda corto. Yo recuerdo, Néstor, una entrevista que dio el presidente comenzando su mandato. Lo dijo en junio de 2022, dijo: la generosidad tiene que ser un valor que es fundamental, sí, que es fundamental si se tiene en poder. Si la izquierda se vuelve soberbia porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado, empezando por mí mismo, nos aislamos. Y si nos aislamos, nos tumban, digamos. Pero ¿dónde veo yo qué está pasando? Esa es una buena frase para recordar el día de hoy al ministro y con Néstor, todo este rollo. Son así 8 de la mañana, 56 minutos. A mí lo que no me gusta... Aurelio, perdón, a mí el ministro me pareció... A ver, como caleño, su opinión. No conocía al ministro, me pareció un hombre muy sensato. Qué bueno que habrá el diálogo y la discusión sobre los temas. Pero este diálogo y esta discusión pues le hicimos aquí en Blue Radio. Yo creo que a la ciudad no se le ha preguntado nunca, y estoy de acuerdo con Ricardo. Creo que si a la mayoría de ciudadanos se le consulta, no estarían de acuerdo, porque es que el monumento representa lo que pasó. Si yo fuera el ministro lo que le va a decir es: ¿y el de Belalcázar a quién se le consultó? No, bueno, ¿cierto? Pero sí debió haber por lo menos una consulta, Néstor, al sector empresarial, al tejido empresarial, y no por una razón diferente, sino porque ellos justamente hicieron un proceso de reconciliación con esos jóvenes, y ellos debieron también haberlos hecho partícipes. Oportunidad y empleo a los jóvenes. Hicieron un sancocho por la reconciliación, hicieron reuniones, incluso se generaron empleos para esos jóvenes. La pregunta que habría que hacerle también al ministro o al gobierno nacional es: ¿a los empresarios se les hizo partícipes de la decisión de ponerle o cambiarle el nombre a ese monumento? Usted sabe la respuesta, Néstor. Que no, claro. Muy bien, 8 de la mañana, 57 minutos. Para quien quiera opinar sobre lo que acaba de escuchar, ministro de Cultura Juan David Correa, esta mañana en Blue Radio, aquí en Cali, anunciando la declaratoria de Monumento de la Resistencia como Patrimonio Nacional. ¿Le gustó la idea, Aurelio? Mire, yo no tengo problema con cómo se llame, como lo quieran llamar, pero lo que no me gustó de la entrevista del ministro, hijo del sociólogo Hernandario Correa, yo a él también lo tengo estudiado, ¿sí? Es la siguiente. Él dice: es que durante 200 años han reivindicado la derecha, las cosas de derecha, y ahora yo voy a reivindicar las de izquierda. Y yo creo que ahí es donde está el error, porque un ministro de cultura no puede ser el ministro de la cultura de la izquierda. Lo verdaderamente democrático es un ministro que tenga en su cabeza todas las culturas, como dijo Luis Ernesto. Es que yo creo que de base el argumento con el que él reivindica la cosa está mal. Usted puede decir: mire, yo voy a hacer este movimiento. ¿Sabe qué es lo que pasa con esto, Aurelio? Le soy sincero. Llega el próximo gobierno, que puede ser un gobierno de derecha o de extrema derecha o de cualquiera que sea la lo que pasa, y va a ser lo contrario y termina siendo tumbando los monumentos que haga. Pero yo quiero darles la idea, es que un ministerio de cultura de izquierda no es el que reivindica o conmemora
los hechos, los sombreros, las espadas de la izquierda, no. Un verdadero ministerio de izquierda, y esto, bueno, que ojalá lo oiga el doctor Correa, es el que reivindica de manera democrática. Es que lo democrático no es como hicieron lo de derecha, ahora yo voy a hacerlo de izquierda, que es la base de su argumento. No, un ministerio de izquierda verdadera es un ministerio democrático, donde quepan todas las ideas, donde florezcan todas las ideas, donde todo se apoye, y bueno, y que compitan entre ellas, y que sea la sociedad la que decida, la que se afilie a una u otra o muestre afinidad a una u otra. Pero yo decir que es que como hubo un ministerio de derecha de 200 años, ahora debe ser uno de izquierda de 4 años, no, ese es un error. La verdadera contraposición a los ministerios de cultura de derecha no es un ministerio de cultura de izquierda, es un ministerio de cultura democrático, donde quepan todas las opiniones y todos los pensamientos. Está escuchando el ministro. Adelanto, Álvaro, el sondeo. Para quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube, para quienes están en redes sociales, les pregunto si está de acuerdo con que el famoso ya Puerto Resistencia o Monumento a la Resistencia en Puerto Rellena sea declarado Patrimonio Nacional. Un sí o un no, aquí los leo. Señor Álvaro Forero, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Discúlpeme, Álvaro. El argumento más sensato del ministro es ese, que lo que hace es profundamente ideológico como era antes, porque lo que está diciendo es los ideológicos no son solo los que llegaron, vivíamos en un país profundamente ideologizado, y Petro lo que está haciendo es rompiendo con muchos de esos principios ideológicos. Mi gran crítica a cómo se maneja la oposición al gobierno es que es profundamente ideologizada. Para criticar la ideologización de Petro usan una ideología igualmente extrema, y este país ha vivido